¿Qué tal están, hermanos? Es un gusto saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una nueva oportunidad para darle gracias al Señor por hacer posible el volvernos a encontrar en estas lecciones de la palabra del Señor que contribuyen sin duda a la mutua edificación espiritual y por supuesto procurando que todo ello sea para gloria de su nombre. En esta oportunidad, al darle la bienvenida, quiero también invitarlos a que juntos vayamos a la carta a los Hebreos. En ella vamos a extraer lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. En el capítulo 11 vamos a dar lectura versículos 1 y 2. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es bendita la palabra del Señor. Vamos a iniciar con un capítulo sumamente interesante en la palabra del Señor. Antes de abordar el tema de la fe, es muy importante que tengamos claro qué no es la fe, de tal manera que excluyendo estas ideas nos centremos en lo que la palabra del Señor nos enseña en relación a la fe. La fe no es un pensamiento positivo u optimista de las cosas. La fe tampoco es una especie de un sentir de que es el momento de hacer algo. Tampoco la fe está relacionada con aquellas expresiones de las personas que dicen que es como una corazonada o un sexto sentido. Esto no es la fe. Tampoco podemos decir que la fe sea un medio solamente para obtener bienes materiales. La fe tampoco es un instrumento por medio del cual manipulamos la voluntad de Dios. No es un salto a la oscuridad o a lo incierto, a lo inseguro. Esto no es la fe. En realidad, todos esos pensamientos han surgido pero al margen de la palabra del Señor. Ahora bien, cuando hemos leído en esta oportunidad la palabra del Señor y encontramos lo que nos dice la carta a los Hebreos, debemos resaltar la importancia de la fe para la vida del creyente. Puedo decirles que la fe está presente al inicio de la vida cristiana, durante la vida cristiana y estará presente al final de ella hasta la venida del Señor. Esa es una función elemental de la fe. No debemos olvidar también que en la misma palabra del Señor encontramos expresiones que nos indican o que nos muestran la importancia enorme de la fe. Por ejemplo, lo que leímos la vez anterior en el libro del profeta Habacuc. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá? Es decir, vivir por la fe. También hay otra expresión muy importante que encontramos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Pablo hablándole a los hermanos de la iglesia a los Corintios en el capítulo, en la segunda carta, en el capítulo 5 y versículo 7, cuando se refiere al andar por la fe, y dice: por fe andamos, no por vista. En el mismo sentido encontramos también Gálatas 5 y versículo 5, que nos indica sobre el esperar en la fe. ¿Y por qué no decir aquella hermosa expresión que el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuando él escribe su segunda carta y le dice: pelea la buena batalla de la fe? Vemos la importancia de la fe en la vida del creyente. Una vida que no incluya la fe no es una vida en Cristo. No es
una relación con Dios. Cuando abordamos estos temas interesantes en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, en su parte final, encontramos notas muy importantes. Allí la palabra del Señor nos dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego indica también de una manera afirmativa, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es muy importante tenerlo presente a la luz de la palabra del Señor. Si el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos finalizó con estas solemnes advertencias, también no podemos olvidar la promesa que aparece allí. He aquí, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es muy importante que tengamos presente la promesa de la palabra del Señor. Ahora, cuando encontramos esta parte que recién acabamos de leer, debemos entender entonces que la deserción, es decir, el volverse atrás, el retroceder de un creyente, se produce por el debilitamiento de la fe. De igual manera, debemos nosotros tener presente que la fe es un estilo de vida, no es algo ocasional que aparece en la vida del creyente. La fe debe ser un modo de vivir mientras él espera el regreso de su Señor. Y a veces nos preguntamos también, cabe esta pregunta: ¿es posible que nosotros podamos vivir una vida o un estilo de vida en la fe? Cuando nos preguntamos acerca de estas cosas, para esto aparece el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. El capítulo 11 es como si el Señor nos estuviera diciendo: si aquellos hombres y aquellas mujeres de la antigüedad vivieron una vida de fe y obediencia al Señor, entonces ustedes pueden vivir de la misma manera. Ciertamente, estos hombres no fueron ejemplo de perfección. Ellos también tuvieron tropiezos o errores en su vida, pero ellos no se quedaron estacionados en esa etapa de la vida, sino que continuaron hacia adelante. Y mientras la fe de ellos iba madurando, ellos tenían más conocimiento del Señor, y el estilo de vida de fe se hacía más notorio cada día en ellos. De eso se trata estos ejemplos que nos va a mostrar el capítulo 11. ¿Cuál era el estímulo de los que antecedieron o los que nos antecedieron en la carrera de la fe? Hay muchos creyentes en este tiempo que piden ciertos estímulos para perseverar. Algunos también están buscando algunas estrategias para atraer a otros al camino de la fe. Pero mis amados hermanos, el estímulo mayor de aquellos que nos antecedieron en el camino de la fe fueron las promesas de Dios en las cuales descansaban. Creían firmemente en la fidelidad de Dios, por tanto, esas cosas que para ellos eran futuras, en realidad las hacían presentes. Las cosas invisibles eran visibles a los ojos de la fe. A través de la vida de los creyentes, acá en el capítulo 11, que son mencionados ya de manera expresa, porque su nombre aparece allí, o de manera tácita, porque se sobreentiende que a ellos se refiere la palabra del Señor, entonces queda demostrado que la vida de fe y obediencia es posible de aquel que quiere sujetarse a la palabra del Señor. La vida de fe no es para un tiempo determinado, no es la característica de los creyentes de la antigüedad, no. La vida de fe es un llamamiento para los creyentes en toda dispensación. Volvamos a leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11
y versículos 1 y 2, la lectura inicial. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, extrañamente, vamos a decirlo, algunos todavía esperan que la Biblia sea un libro de definiciones. La palabra del Señor, por excelencia, no es un libro de definiciones, pero sí de afirmaciones. En ella encontramos la verdad, pero no una verdad relativa, una verdad absoluta. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos nos muestra algo muy interesante en relación a la fe. Decíamos que la fe no era un elemento extraño para los creyentes de otras dispensaciones, era la base de su relación con Dios. Cuando hablamos acerca de la fe, hay una traducción literal del texto griego, el cual se define de la siguiente manera: y es la fe, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Otra traducción en relación a la fe es: la fe es una forma de poseer lo que se espera, un medio de conocer las cosas que todavía no se ven. La palabra certeza, esta palabra significa que da base, que da sustancia o fundamento a las cosas que se esperan. El significado abarca elementalmente tres palabras importantes: confianza, seguridad y garantía. Esto es confianza, seguridad y garantía de lo que se espera. Es en realidad la fe la que nos hace ver las cosas futuras el día de hoy. Esto se fundamenta en realidad porque quien promete no es un ser humano, sino que el que promete es Dios. Esto no sucede con las promesas humanas. Las promesas humanas se quebrantan cada poco. El ser humano promete, pero con la misma velocidad que promete también incumple lo que ha prometido. De hecho, podemos decir nosotros que como creyentes nosotros no basamos nuestra esperanza en las promesas de los seres humanos. Como decía en el mensaje anterior, nuestra esperanza, como dice la palabra del Señor, es Cristo. Ahora bien, esta es la misma idea que nos transmite el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, en el capítulo 1 y versículo 12, este texto bíblico de verdad es de un alto o profundo significado para la vida del creyente que quiere en realidad vivir por la fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales él pronuncia esta gran verdad? Condiciones difíciles para su vida. Él estaba guardando prisión. Históricamente se considera que el apóstol Pablo estaba viviendo los días finales de su vida y, por supuesto, de su apostolado. Él había sido un hombre muy prolífico, un instrumento muy valioso en la propagación del evangelio por todas aquellas regiones. De verdad, podemos decir hoy día que el apóstol Pablo fue, es y será siempre una grande bendición para la vida de la iglesia. Pasó muchas experiencias.
fue sometido a pruebas duras de la vida. Y de la misma manera, con aquel ímpetu con el cual él persiguió a la iglesia del Señor, también vivió para Cristo y para la proclamación del Evangelio. La parte final de la vida se acerca. De alguna manera el apóstol Pablo ha recibido de parte del Señor la confirmación que sus días están por terminar. Él lo dice a Timoteo. Cuando llegamos a la parte final de esta segunda carta, él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero ahora que vemos este texto, entonces de verdad podemos decir que el apóstol Pablo estaba en la victoria de la fe. ¿Qué dice él? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay dos frases en las cuales vamos a centrar nuestra atención cuando hablamos de certeza. Él dice: yo sé. Cuando hablamos de un yo sé, la certeza que es solo un producto de la ignorancia no tiene ningún fundamento. Hay personas que persiguen propósitos los cuales están perdidos, esperanzas desvanecidas. El apóstol Pablo no basa su fe en la ignorancia, no. Él basa su fe en ese conocimiento del Señor. Yo sé a quién he creído, es decir, no tiene fundamento alguno para la ignorancia. Él está fundado en ese conocimiento que le ha dado su Señor, su palabra también. Su confianza no está fundada en conjeturas. Su confianza no se funda en presunciones. Su confianza está fundada en Cristo. Y cuando él dice estoy seguro, es la expresión de que no puede tener ninguna duda, no existe ningún titubeo en relación al futuro. El futuro para el apóstol Pablo es tan seguro como lo es el presente en el tiempo en que él pronuncia estas palabras. A eso le tenemos que llamar certeza. Es esa seguridad que el Señor les da. La fe realmente es un principio activo en la vida del creyente. Esa fe procede de Dios. Usted y yo no nos dimos fe a nosotros mismos. La fe nos la dio el Señor. Es un regalo de la gracia de Dios. Recordemos las palabras también del apóstol Pablo a los hermanos Efesios, cuando él dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es que esa es la realidad de la fe. Lo que se espera no son utopías, sino realidades. Y esas realidades, mis hermanos, descansan en las promesas de Dios, o es mejor decir, descansan en Dios mismo. No es la promesa de un hombre, no es la promesa de un gobernante, no, son las promesas de Dios. Y cuando dice la convicción de lo que no se ve, debemos entender que no es un creer ciego. Nuestra fe no es ciega, no, hermanos, tiene una base firme. Esa base firme que tenemos se relaciona con Dios. Por eso mismo, estimados hermanos, las cosas que hasta ahora son invisibles se hacen reales cuando andamos en el ejercicio de la fe. Podemos decir, como dijo alguien en una oportunidad, la fe es el órgano de visión espiritual que capacita al creyente para ver el orden de lo que hoy es invisible. Ahora vamos al segundo texto del capítulo 11 de la carta a los Hebreos y vamos a encontrar allí también algo muy especial que debemos aplicar a nuestra vida personal. Leamos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Vamos a repetir, porque por ella, es decir, la fe, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto hace necesario que nos preguntemos, ¿desde cuándo hay creyentes? Algunos quizás podrían pensar que los creyentes pertenecen a la era de la iglesia. Realmente no. Hay creyentes o han habido creyentes desde todos los tiempos, todas las dispensaciones, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy. Todos aquellos hombres que vivieron conforme la fe y creyeron a Dios son llamados creyentes también. De hecho, hemos estudiado en algunas oportunidades la vida de Abraham. Abraham es conocido en la palabra del Señor como el padre de los creyentes. En Génesis capítulo 15 y versículo 6 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto significa que todos aquellos hombres y mujeres también que creyeron a Dios, ellos son llamados los creyentes de la antigüedad. Para el tiempo que nosotros estamos viviendo, también tenemos que incluir a los primeros hermanos de la iglesia, inclusive debemos entender también, y por qué no decirlo, colocamos a los hermanos que han partido con el Señor. Ahora, de eso se trata este listado de Hebreos capítulo 11. Como decía al principio, el propósito es que el Señor nos muestra a través de la vida de ellos que vivir en la fe es posible para el creyente en este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir la fe? ¿Qué quiere decir la vida de los creyentes que se sustentó en la fe? Pues simplemente que esa misma fe de ellos, la fe que ellos ejercitaron, es la misma fe de los creyentes en la actual dispensación. ¿Cuál es la diferencia entonces? La revelación. Los creyentes de la antigüedad no tenían tan grande la revelación de la voluntad de Dios. Era más limitada, las promesas también, pero la fe que la sustanciaba era la misma. Cuando hablamos de la revelación progresiva, decimos nosotros que la revelación progresiva es el proceso por el cual Dios fue dando a conocer su voluntad paso a paso, como un vaso que se iba llenando poco a poco hasta alcanzar la revelación total, la cual nosotros tenemos hoy. Por eso, mis hermanos, la verdad es que siendo conscientes nosotros tenemos más responsabilidad el día de hoy, porque la revelación que tenemos es total. Ya tenemos la palabra del Señor completa. No necesitamos más revelaciones. El cuadro para nosotros está completo. Los creyentes de la antigüedad, ellos vivieron de acuerdo a lo que el Señor les entregó en su tiempo, en su momento. A ellos le depositaron su fe. El testimonio de los antiguos. ¿A qué se refiere esta palabra? El testimonio. Por lo general, mis hermanos, el testimonio se relaciona con la conducta de ellos. Al final de la carrera, lo que ellos dejaron como ejemplo para nosotros, los creyentes en este tiempo. ¿Quién califica? ¿Quién es el encargado de evaluar ese testimonio? Sin duda alguna, no los seres humanos. Los seres humanos no tenemos la capacidad de evaluar, sino solamente aspectos externos. Dios es el que evalúa, es el que califica, desde las motivaciones mismas, desde todo ese movimiento interno que existe en la vida de los creyentes. Así que Dios también calificó la vida de los hombres de la antigüedad en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La calificación procede de Dios. Fueron acreditados por Él. Y esa calificación, como aparece en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 1,
fueron conocidos como perfectos, rectos, temerosos de Él, apartados del mal. No porque ellos fueran perfectos en el sentido de la naturaleza humana, no, pero mientras ellos iban avanzando y Dios les iba revelando su voluntad, ellos también iban madurando en la fe, que es el llamado del Señor para nosotros en este tiempo. El creyente en este tiempo no es ejemplo de perfección en su estado natural, sino de una lucha constante para agradar a Dios, para caminar en la fe y obediencia. Estimados hermanos, la alabanza que viene de parte de Dios es la alabanza que edifica la vida espiritual. La autoalabanza, es decir, alabarse a sí mismo, en realidad es pecaminoso. No nos olvidemos la lección que extrajeron aquellos hombres que edificaban la torre de Babel. O qué decir también de la lección que Dios le dio a Nabucodonosor cuando él se exaltaba por las obras que había mandado hacer en aquella Babilonia de la antigüedad. Dios es el que alaba. Pablo le dice a los hermanos, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y luego agrega el apóstol, de modo que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién buscamos obedecer? El creyente no debe olvidar que a quien se debe es a Dios, y Dios es el que califica su conducta. Mis hermanos, los seres humanos por naturaleza somos ingratos, y muchas veces calificamos lo que no se debe. La palabra del Señor nos muestra cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel. Dice que Samuel se confundió y se dejó guiar por la apariencia. Dios lo corrigió y le dijo, no hagas eso. Yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en lo que hay en el corazón. Dios es el que califica. Si a ti y a mí Dios nos ha calificado, es en realidad la mejor calificación que podemos tener. Ahora bien, hay otro lado importante en este tema que estamos tratando: buscar la alabanza humana. Todo aquel que se levanta y busca la alabanza de los demás en sí está fracasando y no está caminando por la vida de fe que el Señor ha mandado a través de su palabra. Pablo también lo dice, y él se define muy bien cuando le escribe a los hermanos en las iglesias allá en Galacia. Pablo le dice a los hermanos, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos definirnos en realidad. Puede ser que los hombres tengan un gran concepto de ti o de mí, pero la verdadera calificación, la que vale la pena, es la de Dios, y es la que Dios ha dado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Por eso estos hombres y estas mujeres, sus vidas sigue siendo un gran ejemplo de fe para nosotros en los tiempos en que nos tocó vivir. Mis hermanos, ¿cómo agradamos a Dios? Bueno, la palabra del Señor no nos deja en la penumbra en relación a esta pregunta. Este mismo capítulo, únicamente que en su versículo 6, encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Viviendo en la fe. ¿Cómo se hace visible mi fe? Mi fe se hace visible a través de mi obediencia. Ese es el propósito de Dios. En estos dos versículos del capítulo 11 hemos encontrado grandes verdades
que debemos aplicar en estos tiempos. Hermanos, no hay pretextos. No debe haber excusas para no vivir o someternos a la palabra del Señor para vivir una vida de fe y obediencia. Aquí ellos quedaron sus nombres escritos, el buen testimonio, el ejemplo que son hasta el día de hoy. A nosotros también, estimados hermanos, aún hasta el día de hoy, hay hermanos y hermanas de la iglesia, los cuales nos han dejado un gran ejemplo. Recientemente partieron con el Señor, pero su vida todavía habla a nosotros el día de hoy. Siguen siendo ejemplo. Vivieron la vida de fe y murieron conforme esa vida de fe, esperando la promesa del Señor. Ellos ya descansan, pero el ejemplo ha quedado para que nosotros también imitemos la fe de ellos y principalmente el llamado que la palabra del Señor nos hace en estos tiempos. Me ha dado mucho gusto que pudiéramos acompañarnos mutuamente en esta oportunidad. Agradezco a Dios también por ese momento en que hemos apartado para meditar a su palabra. Si el Señor lo permite, continuaremos reflexionando sobre este tema tan interesante. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Esperamos tener una próxima oportunidad conforme la voluntad del Señor. Hasta pronto.